Andrés, antes de entrar en materia, sería interesante que nos explicaras algo sobre la conducción autónoma, es decir, qué nivel de desarrollo en este momento tiene, cuál es su problemática, en definitiva que nos sitúes en el contexto en el cual se produce y se lleva a cabo el reto en el que has participado. Muy bien, mira, te voy a hablar primero como ingeniero. A mí hace 10 años me decías que un coche pudiera conducir solo, de forma autónoma, y hubiera pensado que era de ciencia ficción. De hecho, pues en las películas El coche fantástico, eso era para mí, incluso como ingeniero, ciencia ficción. Esto ha cambiado, sobre todo gracias a la inteligencia artificial y en concreto a una cosa que se llama Deep Learning, que es un subconjunto de inteligencia artificial. Entonces, la expectativa es que un coche conduzca de forma autónoma, incluso de forma lo que se llama superhumano, ¿no? Mejor que un humano. Hoy en día no estamos ahí, ningún coche, ni siquiera quizá los más avanzados sean los de Google, pueden tener una conducción autónoma total, y eso de hecho está clasificado en niveles de automatización, ¿vale? Cuando un coche tiene asistencia, por ejemplo, para aparcar, ya tiene algunas funciones de manera autónoma y tiene un nivel. La conducción autónoma de máximo nivel, hay una clasificación que es nivel 5, que de hecho el coche no podría no tener ni siquiera volante, que en cualquier situación el coche puede funcionar solo, aún no está conseguido. Y de hecho los fabricantes y los coches están en nivel 3 o incluso un poco intentando llegar al nivel 4, en el cual se puede conducir, pero en algún momento el conductor tiene que estar ahí preparado para tomar el control. Y es un tema que no está resuelto todavía. De hecho, comercialmente empiezan a salir coches que ya tienen algunas funciones, nivel 3, nivel 4, pero no está resuelto, y como te podrás imaginar, tanto la industria digamos tradicional de automoción, Mercedes, Audi, Ford, todos los fabricantes, como nuevas empresas digitales, Google, ¿no? ¿Qué pinta Google en conducción autónoma? O Uber, que sabéis que es digamos una flota de coches con conductor hoy en día, como en el caso de que voy a hablar de la competición, su equivalente chino, Didi, también están investigando porque va a transformar no solamente la industria de automoción, sino posiblemente el contexto de movilidad, y eso va a repercutir incluso, en mi opinión, incluso en las ciudades. O sea, el impacto es brutal y es un tema que no está resuelto. Entonces, como ingeniero, este es un tema apasionante por el impacto, tanto a nivel social, el impacto en vidas. El año pasado, cada año mueren, ya os hablo de muertes, más de 1 millón de personas, creo que a nivel mundial, en accidentes de tráfico. Entonces, esto es un tema que si se resolviera, y se resolverá, un coche autónomo lo va a reducir radicalmente. Entonces es un tema verdaderamente apasionante y no está resuelto. De hecho estamos, pues como cuando se inventó el motor de combustión al principio, que es una industria que cuando lo ves y estás ahí en la historia ves que va a cambiar, pues yo como ingeniero me siento igual, ¿no? Que estoy viendo nacer una nueva industria, una nueva tecnología con capacidad de salvar vidas y de cambiar el mundo, en mi opinión, a mejor. Y ahora explícanos el concurso reto en el que has participado. El desafío es un desafío propuesto por Didi. Didi es una empresa china y es el equivalente en China de Uber. Los que no conozcáis, Uber es una empresa, tiene una aplicación en la cual tú con el teléfono móvil puedes pedir un desplazamiento. Tú estás en un sitio y dices quiero ir al aeropuerto y te envían un conductor, ¿no? Tiene una flota de conductores. Hoy en día esa flota es una flota de conductores, entre comillas. En España creo que son VTCs, pero en otros países son conductores particulares, y tú pides el destino. Entonces Didi, tanto como Uber como otra empresa que se llama Lyft, que es equivalente a Uber, evidentemente están muy interesados en que esa flota, digamos, de transporte de coches sea autónoma o semiautónoma. Entonces propusieron un desafío. El desafío consistía en
resolver de la mejor manera posible una de las partes de la conducción autónoma. Si nosotros pensamos un coche autónomo o cuando conducimos, cómo conducimos, recapitulando, primero está, digamos, la primera parte es ver el entorno. Nosotros como conductores tienes dos ojos y con eso te haces una visión de tu alrededor, a lo mejor se utilizan un poco los oídos para los ruidos, pero fundamentalmente conducimos con la vista. El coche autónomo se vale también de sensores. Entonces, lo equivalente a los ojos serían cámaras, que llevan las cámaras, pero hay un sensor que tienen algunos coches autónomos que no tenemos las personas, y es un sensor que, si lo veis en algunas fotos, algunos coches llevan, que va montado arriba, parece una especie de sirena, no es una sirena, como una boya, y es un sensor láser que va grabando el entorno con láser. Entonces consigues una visión de 360 grados en láser. Entonces, este desafío consiste en lo que se llama la parte de percepción. Es ayudar al coche, al sistema autónomo del coche, a entender el entorno que tiene para poder conducir. Imaginaros, claro, una persona ciega pues no puede conducir. El coche necesita información externa, de una manera. La información externa se la tenemos que destilar. No le puedes pasar una foto. Hasta hace poco los ordenadores no entendían las fotos. Tú ponías una foto a un ordenador y el ordenador no sabía si había una persona ni quién era. Hoy en día, los últimos años, en Facebook habéis visto que reconoce las caras. Eso se hace con inteligencia artificial. Entonces, este desafío consiste en, dados los sensores que tiene el coche, que son una cámara, el sensor láser, detectar en tiempo real, es decir, que eso funcione a medida que vas conduciendo, los obstáculos, que pueden ser, los obstáculos principales son un peatón o un coche. Entonces hay que detectarlos, el sistema ha de coger toda la información de los sensores y de forma inequívoca determinar dónde está y a qué velocidad va, o el peatón o el obstáculo. ¿Para qué? Para que luego otro módulo, que es más sencillo, pueda conducir sin chocarse, es lo evidente. Entonces, si pensamos, claro, yo como ingeniero a veces lo pienso, digo, ostras, es muy difícil que un coche pueda conducir solo porque todo va muy rápido, pero pensar en un videojuego de coches, los que juegas a videojuegos, en un videojuego de coches, cuando compites contra la máquina siempre te gana. ¿Por qué? Porque la máquina en un videojuego ya tiene, digamos, la percepción del entorno de una manera súper precisa, porque está en un videojuego, no tiene que determinarlo. De hecho, juega con ventaja. El videojuego ve el mundo a cámara lenta. Imaginaros qué fácil sería conducir viendo como que todo va a cámara lenta, porque ahora de repente parece más fácil. Entonces nos parece difícil porque parece que va muy rápido, pero eso es a las personas. Un ordenador con mucho cálculo lo puede ver a cámara lenta. De hecho, una mosca, me hace gracia, una mosca es muy difícil cazar la mosca porque la mosca capta el entorno unas 5 veces más rápido que una persona. Nosotros vemos a unas 60 imágenes por segundo más o menos, una mosca ve a más de 200 o 300. Entonces, si llevamos eso a un ordenador, le podemos dar ventajas y de hecho puede llegar a conducir mejor que una persona. Entonces, bueno, en definitiva, este desafío consiste en utilizar los sensores del coche, las cámaras, sensor GPS, una serie de sensores y sobre todo el láser que llevan para intentar ubicar en tiempo real los obstáculos que hay alrededor. Bueno, Andrés, y explícanos el contexto, de cuánta gente participa, cuáles son las reglas básicas de este desafío, de este reto. Bueno, el reto, como os he dicho, consiste en detectar dónde está el coche y, de hecho, la forma de valorar las propuestas es para mí ideal, porque es totalmente objetiva. La organización graba el coche, el coche, digamos, que se supone que conduce solo, y graba los obstáculos, y ellos saben dónde están los obstáculos. Entonces dan los datos y luego realmente es un algoritmo quien puntúa la solución. Es equivalente, digamos, en términos convencionales a un examen tipo test, ¿no? Donde realmente es inequívoca la respuesta buena y la respuesta correcta. Entonces no hay arbitrariedad de que un juez evalúa subjetivamente, ¿no? Entonces es una puntuación. El reto consistía en 3 partes, en las cuales en 3 rondas, ¿no? En la primera ronda, de los equipos que se apuntaron, que habían en total 2.000 equipos,
que se apuntaron y un total de 4.000 participantes. Yo me apunté inicialmente solo, ya os contaré después lo que pasó. Entonces, de 2.000 equipos de todo el mundo, entonces Udacity, que es la empresa que organizó junto con Didi el reto, envió un email que bueno, esto es un éxito. Se han apuntado 2.000 equipos de empresas como, en los cuales hay participantes de empresas como Facebook, como Google, universidades, empresas de automoción, de gente de Japón, Estados Unidos, China, Rusia, de todas partes. No mencionaron España en aquel momento. Y entonces habían 3 rondas, ¿no? En la primera ronda pasaban de 2.000 equipos a 50, cogían las mejores 50, digamos, respuestas, ¿no? a la primera pregunta. Y la segunda ronda ya dejaban de esos 50 a 5. Entonces, yo he de decir que, bueno, entonces los conocimientos, os podéis imaginar, había muchísima gente. La organización comentó que había mucha gente, claro, ya especialistas en inteligencia artificial, especialistas en industria automovilística y luego también muchos grupos de investigación de universidades de todo el mundo. Yo realmente soy emprendedor, pero como os comentaba antes, ¿no? Me interesaba mucho el tema de la inteligencia artificial como ingeniero, porque cambia el paradigma de ingeniería totalmente. Entonces me apunté a un curso de Udacity de conducción autónoma y entonces había terminado el primer trimestre. Entonces yo era un estudiante de Udacity del primer trimestre, además en los cuales no se estudia el reto. Yo aún no sabía nada, ni de sensor, ni de nada. Pero digamos que termino el primer trimestre, que era además de hecho bastante, era difícil, y claro, me vengo arriba, veo el reto, y como siempre, ¿no? En inteligencia artificial ocurre una cosa curiosa, que es que como humanos nos parece muy sencillo resolverlo, como conducir, ¿no? Conducir, una persona sin ninguna preparación exhaustiva conduce en pocos meses, entonces es una cosa que nos parece muy sencillo. Entonces lo veo eso, y con lo poco que sabía de conducción autónoma, me vine arriba y digo, va, voy a hacerlo yo, ¿vale? Yo no sabía que habían 2.000 equipos de gente muy preparada haciéndolo. Entonces me apunto, empiezo a mirarlo, a medida que lo voy mirando veo que es muy complicado y ya veo que hay 2.000 equipos, ¿no? Y entonces ahí, claro, entonces empiezo a planificar mi estrategia. Andrés, me queda claro que el reto no era nada fácil. 2.000 equipos de los mejores del mundo y bueno, y anticipo el resultado, quedas cuarto. ¿Cuál fue entonces la estrategia para poder llegar a donde has llegado? Pues mira, de hecho para mí quizás es la parte más importante. Lo primero que uno hace cuando tiene que resolver un problema, ya sea un desafío o como un problema técnico, es ver que existe, ¿no? Que existe publicado, ¿no? ¿Qué soluciones hay? Entonces fue lo primero que hice. Entonces, bueno, la primera, yo inicialmente no sabía, como he dicho antes, que esto realmente era un desafío. Entonces yo pensaba, un poco de manera ingenua, quizás si no me hubiera ni siquiera apuntado, que este era un problema más o menos resuelto lo que pedía, ¿no? Entonces te pones a buscar artículos de investigación, te pones a buscar patentes, digamos, lo que ya existe a nivel público, y me doy cuenta, de hecho, que no, que Didi está buscando una solución a un problema que al menos no está publicado en los términos que ellos buscan. Entonces ya primero ves ahí una dificultad, ¿no? Y bueno, pero viendo el conjunto de soluciones y artículos publicados, hay como una serie de maneras, digamos, más naturales para resolver el problema este, ¿no? Pero entonces, claro, yo pienso, ostras, estas son las maneras, y esto que he hecho yo lo está haciendo todo el mundo. Y de hecho estos equipos, que hay 2.000 equipos, es gente especializada, ¿no? Y llevan un montón de años, eran, pues pensar, equipos de investigación, años trabajando sobre esto. Y yo, que no tenía ni idea. Entonces, mi primera decisión, un poco metafísica, la verdad, fue no ir por ahí. Digo, vamos a ver, esto es como si te metes en una guerra contra un ejército y te metes tú solo con un cuchillo de plástico, no puedes ponerte de cara con un tanque, tienes que plantearte otra cosa. Entonces fue lo primero que, claro, es fácil decirlo, ¿no? Sé que no puedo utilizar todo lo conocido. Entonces tengo que buscar otra solución, me pongo a buscar, y esto os hablo para la primera fase, ¿no? Entonces en la primera fase encuentro un artículo todavía en una versión preliminar que se va a presentar en una conferencia esto fue más o menos por mayo, se iba a presentar en julio, que no tenía nada que ver con el láser este que os he comentado, pero
habían ideas muy interesantes, ¿no? Un artículo bastante complejo a nivel matemático, y decido implementarlo, decido probarlo. Entonces, lo que ocurre entonces lo implemento. Recordad que el desafío consiste en ubicar el obstáculo. Entonces, está el coche, digamos, mío, ¿no? Donde se supone que conduce solo, y el obstáculo va por ahí. Entonces, implemento este artículo matemático súper complicado, que consiste en coger puntos en 3 dimensiones, ¿no? Que son, pues, puntos en 3 dimensiones, y convertirlos a un espacio de 64 dimensiones, una cosa un poco extraña, es difícil de imaginarse, y en ese espacio de 64 dimensiones hacer unas transformaciones matemáticas para luego volver otra vez a 3 dimensiones y ahí ya ubicarlo, ¿no? Un tema, bueno, pero lo implemento, y oye, y con esa implementación consigo, para la primera ronda envío la propuesta, y a pesar de que yo ya veía que solamente detectaba el coche, lo detectaba más o menos, tenía 1 metro de error, ¿vale? 1 metro de error, imaginaros, eso es inadmisible para un coche, porque pum, pasas por al lado y atropellas a alguien. Pero me quedo entre los 50 primeros, y yo primero doy por hecho que ese metro de error se debe a que a nivel de inteligencia artificial has de tener el ordenador calculando un montón de tiempo para resolver al final unas ecuaciones, ¿no? A mí me hace gracia, ¿no? Cuando oyes artículos en prensa, cuando hablan de inteligencia artificial, la gente tiende a antropomorfizar la inteligencia artificial, ¿no? El ordenador piensa, ha razonado. No, al final la inteligencia artificial tendemos a hacerlo más listo de lo que es. En realidad es un sistema de ecuaciones gigantesco. En mi caso era, imaginaros, ecuaciones, pero como del colegio, A más B más C igual a 5, B menos A tal igual a tal. Pues esto es un sistema que tiene 1 millón de ecuaciones, ¿vale? El ordenador no puede resolverlas todas, siempre tiene un pequeño error. Consiste en que ese error cada vez sea más pequeño. Entonces, como yo tengo un ordenador casero, no soy una universidad o una empresa que tengo muchos ordenadores, pues el error era de 1 metro. Y yo daba por hecho que, bueno, yo estaba súper contento, porque en la primera ronda de 2000 me había quedado entre los 50 primeros. Con 1 metro de error, pero yo daba por hecho que todavía, digamos, no había conseguido reducir ese error, pero que la estrategia de base me servía. Entonces, súper contento, hasta que un día voy, además haciendo deporte, me acuerdo, y iba con este problema dándole vueltas, y entonces me doy cuenta de un tema matemático de las 64 dimensiones. Entonces me doy cuenta que no era un problema de que se iba a poder resolver dejando el ordenador calculando más tiempo, que había un fallo de base, y nunca iba a ser capaz, con esa aproximación matemática, que yo pensaba que era mi solución, a resolver este problema. Entonces, me acuerdo que, bueno, cuando me preguntaban, oye, ¿cómo te has quedado en esta primera ronda y tal? Y yo decía, mira, tengo 2 noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieres primero? Digo, la buena es que me he clasificado entre los 50 primeros, digo, pero la mala es que todo lo que he hecho no sirve para nada. Bueno, nos tienes en ascuas. ¿Cómo resuelves la cuestión? Muy bien, pues como te decía, ¿no? En la primera ronda, por una parte, estaba contento porque había conseguido quedarme entre los 50 primeros de 2000, sin embargo, tenía claramente una crisis, porque la aproximación que había seguido no me servía para nada, ¿no? Entonces, de hecho, se me ocurrió una manera totalmente nueva, ni siquiera ya basada en ningún artículo publicado ni nada, una forma genuina de replantear el problema del todo. Lo que yo había utilizado inicialmente era convertir la información del láser, que son 3 dimensiones, a 64. Lo que los demás equipos, por lo que he publicado, yo me imaginaba, y luego se ha visto que era así, estaban haciendo era convertir las imágenes del láser en 2 dimensiones. Entonces yo lo llevé al extremo y convertí las imágenes del láser a 1 dimensión, lo cual además tiene unas ventajas muy interesantes porque permite no perder nada de precisión en la conversión, cosa que en las otras aproximaciones, especialmente la de imágenes, pierde precisión, y computacionalmente es muy eficiente. Entonces esto no existía. Entonces, bueno, pues empecé primero, claro, a validar que esto existía. De hecho, además, utilicé algo totalmente no convencional, y es un tipo de red neuronal que se utiliza para traducción automática, que no tiene nada que ver. Entonces es curioso, ¿no? Porque la gente cuando la gente me preguntaba, oye, ¿estás en la competición tal? Me decía, oye, pero si tú no eres experto en esto, ¿no? Y de hecho en los temas nuevos, como este, que es un tema nuevo,
para mí, y creo que se ha demostrado, no es una desventaja no ser experto, porque puedes mirar soluciones nuevas. De hecho, la gente que es experta en algo es experta en hacerlo de la manera antigua, de hacerlo. Y precisamente todo mi planteamiento era hacerlo de manera nueva. Entonces, se me ocurrió esta nueva manera, lo empecé a implementar. La ventaja también de aquí es que a nivel de programación, si habéis trabajado alguna vez con ingenieros de software, típicamente la programación de software es tediosa, se tarda siempre semanas, meses en hacerlo. En inteligencia artificial realmente es más matemática, ¿vale? Entonces a veces es más tener una idea, tú la programas muy rápido, porque hay herramientas, y luego sí, la desventaja para una persona individual como yo es que hay que esperar un montón de tiempo a que el ordenador calcule, pero digamos, lo más importante a lo mejor es tener una idea matemática, lo programas en 1 hora o en 2, cosa que eso es inaudito en programación convencional, que siempre se tardan ahí días o semanas todo el tiempo, ¿no? Entonces yo a lo mejor iba corriendo, tenía la idea, llegaba a casa, lo programaba y luego sí tenía que esperar 1 día o 2 a que el ordenador mío, que es uno solo, calculara a ver si funcionara. Entonces veo que empieza a funcionar, la idea está nueva del todo, empieza a funcionar. Pero falta poco para el plazo y veo bien, y la competición, el desafío no solamente era tener, digamos, el algoritmo que funciona. No. Lo que la empresa china, Didi, lo que quería no era el algoritmo, era, digamos, ya el algoritmo funcionando en un coche, ¿vale? Prácticamente un producto, lo cual eso es una locura, y me faltaban prácticamente 2 semanas para entregar. No solo eso, sino que los coches, el ordenador de un coche autónomo no va con Windows, que es un sistema que yo conozco. Tampoco todo se basa en Linux, lleva una especie de Linux, se basa en algo específico que se llama ROS, que se llama Sistema Operativo Robótico, ¿vale? Del cual yo no tenía ni idea, no lo había visto en mi vida. Entonces, claro, por una parte, otra encrucijada, ¿vale? Veo que tengo una idea totalmente disruptiva y nueva de convertir todo en una dimensión, faltan 2 semanas para la entrega, pero la tengo que trasladar, digamos, de algoritmo, prototipo a producto. Esto para empresas a veces es un trabajo de meses o años, ¿no? Es lo que se llama pasar del laboratorio al producto. Y yo estaba solo y me faltaban 2 semanas. Entonces, ¿qué hago? Acudo, digamos, al foro donde estamos los participantes, los 50, y intento unirme a un equipo, buscar un compañero. Entonces explico un poco así, sin dar muchas pistas, ¿no?, lo que tengo. Entonces varios equipos, de hecho los primeros equipos me contactan para unirme a su equipo, ¿no? El problema es que muchos equipos de estos tenían 5 o 7 personas ya, y realmente la gracia para mí de esta competición era tener un equipo muy pequeño, porque solamente a 2 personas de cada equipo, digamos, tenían más reconocimiento porque exponían en la fase final, que es la fase última en Silicon Valley, ¿no? Exponían. Entonces, claro, si me uno a un equipo de 7 y yo soy el 8º y llego al último, no iba a estar yo ahí, ¿no?, con el privilegio de estar. Entonces, al final había uno que se había clasificado entre los 50 primeros, que era un ruso, de hecho es un físico nuclear ruso, que de hecho él le preguntó, bueno, ¿y tú a qué te dedicas?, ¿no? Y dice, bueno, mi fuerte son las matemáticas, pero llevo años trabajando en ROS, que es el sistema operativo robótico. Y digo, ostras, si es justamente lo que me falta a mí, ¿no? Entonces ponemos encima de la mesa lo que tiene cada uno. Entonces el ruso dice, ostras, Andrés, tenemos que coger tu parte. Él también tenía otra solución que se había clasificado, pero la ignoramos y vamos a dedicarnos a coger tu parte, que aún tienes que terminarla, pero yo mientras voy a productizarlo y adaptarlo. Y eso a 2 semanas de la fecha final. Bueno, Andrés, llegamos al momento más emocionante. Imagino que estamos hablando del mayor talento de equipos a nivel mundial que son top en esta cuestión. Y bueno, sigue contándonos cómo llegas a ese top 4. Bueno, las últimas 2 semanas fueron trepidantes, os podéis imaginar. Ya
veíamos en la competición había una clasificación y cada equipo, cuando ibas haciendo una prueba, vas enviando la puntuación, entonces vas viendo un poco cómo estás, ¿no? También los participantes saben que todos estamos mirando y vas vigilando, ¿no? Nadie quiere desvelar las cartas hasta el final, ¿no? Podías enviar como una parte y tú hacerte una idea de cómo vas, ¿no? Pero ya empezabas a ver un poco y empezábamos a ver que teníamos posibilidades de conseguirlo. Esto es muy relevante, pensar que me junto con una persona que no conozco de nada, con un ruso, a 2 semanas del final de la competición, con los otros equipos además, que son más gente, llevaban meses trabajando, un equipo ya cohesionado, ¿no? Entonces quizá teníamos también más dificultad por eso. Entonces trabajamos las últimas 2 semanas y había que entregar, digamos, la última versión. Recuerdo que era un lunes, no un martes, a las 9 de la mañana, hora nuestra. Esa noche no dormimos y de hecho esa noche fue bestial. Hubo unos chinos que hackearon la competición, porque aquí teníamos una puntuación, ¿no?, de 0 a 100 y en algunos momentos estos chinos tenían 200%. Grabábamos pantallazos para luego denunciar a la organización. El servidor de la puntuación del colapso se caía por la noche, fue impresionante. El resumen es que terminamos, o sea, al final a las 9 en punto enviamos la última versión y quedamos los cuartos. Entonces ya, bueno, un logro, os podéis imaginar, increíble, ¿no? Y luego lo curioso fue también que, a diferencia de incluso mis expectativas y lo que tú has comentado, ¿no?, te imaginarías que, bueno, ¿quién queda, ¿no?, en el top 5 a nivel mundial? Claro, yo me imaginaba, digo, bueno, ahí va a estar gente de empresas típicas, industria alemana y tal. No, todos los 5 chinos, rusos, y el único, ya no americano, sino europeo, que no era ni chino ni ruso, yo, el único, dominado por chinos y rusos. Entonces, esto es muy relevante y luego lo veréis cada vez más en prensa. La inteligencia artificial necesita, digamos, tres ingredientes para que funcione. Un ingrediente es el ingrediente humano, de investigadores, ¿no?, el talento humano. Bueno, entonces aquí, en este caso, chinos y rusos. Luego yo, pero sobre todo dominado por chinos y rusos. ¿Por qué? Bueno, pues los rusos sabéis que tienen una tradición matemática histórica. De hecho, bueno, ahora y los chinos igual, ¿no?, tienen una predisposición por la matemática, y la inteligencia artificial tiene muchísimo de matemáticas. El segundo ingrediente es capacidad de cálculo, ordenadores, ¿no? Y para esta escala de problema, digamos que tenía suficiente, ¿no? Y la tercera son datos, ¿vale? Entonces, en estos países, los chinos, rusos, en general Asia, ¿vale?, y Estados Unidos, han tenido y están teniendo el momento Sputnik, pero al revés, ¿vale? ¿Qué es el momento Sputnik? El momento Sputnik es, bueno, yo no había nacido, pero el momento Sputnik fue en Estados Unidos, cuando de repente se ven pasar el satélite Sputnik por encima, les entra la paranoia a nivel nacional a los americanos y ven que la carrera espacial van por detrás. Entonces, claro, se ponen todo el país para la carrera espacial y al final llegan antes a la Luna, ¿no? Eso fue a nivel histórico, pero eso es el momento Sputnik, ¿no?, que se lo ven pasar por encima. Ha habido un momento Sputnik en inteligencia artificial que ha ocurrido muy recientemente, ¿no? Nosotros en inteligencia artificial vemos los avances poco a poco y tal. De hecho, el primer gran impacto en inteligencia artificial para nosotros fue con el ajedrez, cuando el famoso Big Blue de IBM, hace muchísimos años, ¿no? Yo estaba todavía estudiando tercero de BUP, pues Big Blue de IBM ganó a Kasparov, ¿no?, en el IBM. Entonces ya es la primera vez que una máquina hacía algo que pensábamos que era exclusivamente humano, ¿no?, que era jugar al ajedrez. Luego se ha visto que el ajedrez, a pesar de que hay muchas combinaciones, los ordenadores de hoy en día lo pueden resolver con fuerza bruta, ¿vale?, digamos, sin inteligencia. Lo que nos parece inteligencia realmente no lo es tanto. Hay un juego equivalente en Asia que se llama el Go, ¿vale? El Go es un juego que es muchísimo más complejo, órdenes de magnitud más complejo que el ajedrez, ¿vale? Y entonces, y de hecho los grandes maestros del Go son asiáticos, coreanos y chinos, ¿no?, y también japoneses.
Entonces, de hecho, los entendidos del Go pensaban que hasta 10 o 20 años iba a ser imposible que un ordenador, inteligencia artificial o como fuera, iba a ser capaz de vencer al talento humano en Go, ¿vale? Pero se ha roto. Esa predicción de los entendidos del Go se ha roto, y se ha roto como el momento Sputnik, por Occidente. Sabéis que una empresa que adquirió Google, DeepMind, basada en Inglaterra, ha trabajado en un sistema de inteligencia artificial con Deep Learning del Go que se llama AlphaGo, e hicieron en China el torneo de AlphaGo contra el gran maestro del Go. Tanto es así la importancia que el gobierno chino censuró el streaming en directo por si perdían, para controlar la opinión pública, que no entraran en pánico. Esto ocurrió hace meses. Venció la máquina, la inteligencia artificial, y a partir de entonces en China se han empezado a suceder desde el más alto nivel acciones gubernamentales orientadas a intentar ser los líderes. En el año 2030 tienen un plan de, no sé si son 130 billones de dólares, que eso es dinero para talento y para investigación y para máquinas, y luego también a nivel gubernamental para datos, para ser los líderes a nivel mundial en inteligencia artificial. Y han tenido su momento, ¿no? Hace unos días, hace 2 semanas como mucho, Putin, en una charla a estudiantes, dijo una frase súper relevante hoy en día, que es: quien domine la inteligencia artificial dominará el mundo, ¿vale? Estamos 2017 en un momento de inflexión con esto. Entonces creo que es muy relevante ver en esta competición cómo en el nivel 5 a nivel mundial, y con además una participación muy representada, había mucha gente de Alemania, de la industria automovilística, de Estados Unidos, de un montón de países, están ganando chinos y rusos. Ocurre lo mismo, hay otra web de competiciones que se llama Kaggle, donde empresas ponen también premios. El top 100 de Kaggle está sobre representado para lo que es China y Rusia. Entonces, a nivel estratégico, como país o incluso como continente en Europa, yo creo que vamos por detrás, y tenemos que despertar e invertir. A nivel de inversión como país o como Estado es muy barato, con los beneficios que nos va a traer. Pensar revolucionar una industria automovilística. Esto va a revolucionar todas las industrias. Yo me metí en la automovilística, en conducción autónoma, simplemente porque me parecía interesante el desafío a nivel de ingeniería, matemático, ¿vale? A nivel intelectual, pero a nivel de impacto va a revolucionar la medicina, va a revolucionar la economía, va a revolucionar el conocimiento en todas las facetas. Hay gente que tiene miedo que va a desplazar el trabajo. Vamos a ver, yo pienso, tú vas a un hospital y hay muchos más pacientes que médicos, siempre hay listas de espera, en todo el mundo. Esto no es un tema de España, de hecho en España estamos muy bien, en todo el mundo. Esto no sustituye al médico, esto son nuevas herramientas para un médico, para evitar que hayan errores y para agilizar el trabajo. Es como si de repente inventáramos la máquina de hacer radiografía, si no existía, y pensamos que el trabajo del médico se sustituye por una máquina. Eso no va a ser así. Pues un médico va a ser mucho más efectivo en el sentido de precisión, y mucho más eficiente en el sentido de que a lo mejor antes tarda en analizar una radiografía, imaginaros, un problema que hoy en día ya empieza a ser resuelto por inteligencia artificial, horas, con lo cual ahora la máquina ya le da tal. Luego, por supuesto, hace falta el juicio humano de valorar al paciente. Hay unos factores que todavía faltará muchísimo tiempo para que lo resuelva. Los coches, igual, el trabajo de conductor es un trabajo bastante mecánico, ¿no? Entonces, ese tipo de trabajos, ya quitando simplemente el efecto positivo en muertes, que es de las principales causas de muerte en el mundo occidental. Entonces, esto es un tema que tenemos que despertar.
y no pensar simplemente en el miedo. Hay gente en prensa que de manera desinformada mete miedo, ¿no? Como que las máquinas intentan además antropomorfizar, ¿no? De que nos van a quitar el trabajo y se van a volver contra nosotros. Eso es falso, totalmente, que se van a volver contra nosotros. Esto es una herramienta de progreso que tiene muchísimos beneficios. Por supuesto que va a haber gente que lo va a utilizar mal, es como cualquier herramienta tecnológica. Desde que el hombre inventó en la prehistoria el hacha, claro que estábamos mejor con el hacha, que podemos cazar animales y poder comer. Claro que hay gente que usa el hacha para cortar cabezas, ¿vale? Esto es igual, pero a nivel se ha demostrado que todos los avances tecnológicos sirven para mejorar la humanidad. Bueno, Andrés, y ahora ya nos tienes que contar el final, el jurado, es decir, todo el desenlace del tema. Bueno, pues ya la última, entonces ya digamos que ocurre la noche crítica, donde están hackeando tal y cual, pero al final queda la competición, quedamos los cuartos con un score objetivo, ¿no? Pero queda al final una última ronda, que realmente es una ronda más bien protocolaria, que se desarrolla en Silicon Valley, en la cual juntan a un jurado que va a hacer preguntas a todos los equipos, básicamente un poco para validar, primero para validar la curiosidad y cómo han resuelto los problemas, y luego para realmente validar que la solución es genuina y está hecha por el equipo, ¿no? Entonces, esa ronda se desarrolla en Silicon Valley y en la cual acude gente del top. O sea, para que os hagáis una idea, entre el jurado estaba el responsable máximo a nivel mundial de inteligencia artificial de Google, Peter Norvig, que es una eminencia en este mundo. Se le considera uno de los padres de la inteligencia artificial moderna. O sea, estamos hablando de lo máximo, ¿no? Luego había gente, por supuesto, el responsable de inteligencia artificial de Didi, también de la empresa de coches, ¿no? Y habían gente de muchísimo calibre en el jurado. La ronda consiste en que nosotros presentamos la solución, cada equipo tiene un tiempo de presentación y el jurado nos hace preguntas, ¿no? Es curioso porque el jurado iba a ser físicamente en Silicon Valley, y de hecho hubieron varios equipos que no pudieron ir físicamente, ¿no? No sé si sabéis, ahora mismo Putin y Trump tienen un conflicto diplomático y de los cuales han retirado a personal de las embajadas. Entonces mi compañero y otros, claro, el retirar personal de las embajadas significa que la tramitación de visados va más lenta. Mi compañero encima es físico nuclear y tenía que pasar un chequeo exhaustivo, entonces no le pudieron conceder el visado. Pero bueno, no obstante, se pudo hacer toda la presentación en remoto, los equipos que no pudieron asistir y otra gente en persona, ¿no? Y fue realmente súper interesante, ¿no? Fue muy llamativo. Realmente los demás equipos utilizaron, digamos, de los ingredientes del arsenal de soluciones técnicas que puedes utilizar para este problema. Digamos que hay 5 ingredientes, ¿no? Los cuales pues los equipos utilizaron entre 3 y 5, ¿no? Diferentes equipos. Es muy curioso, ¿no? Porque ahora nosotros utilizamos de los 5 uno solo, que ya existía, que es la parte que hizo mi compañero, el ruso, y luego el ingrediente nuevo, que fue el que se me ocurrió a mí, ¿no? Entonces llegamos a una tarta, ¿no? Con un nuevo ingrediente de cero, ¿no? Entonces fue muy llamativo, ¿no? Porque en la presentación yo recuerdo que a mí me hicieron quizá muchas más preguntas de lo que hubiera sido esperable, porque eran como una solución nueva en una competición de estas, ¿no? Entonces fue súper interesante. Ahí, digamos, el objetivo que tiene Didi en general la industria es doble, ¿no? Por una parte es búsqueda de soluciones, por una parte, pero realmente es búsqueda de talento, ¿vale? Es una locura la escasez que hay a nivel mundial de talento de conducción autónoma, por 2 motivos. Uno, porque hay poca gente, esto es muy nuevo, y 2, por la dificultad. O sea, esto realmente, a diferencia de que quizá muchas veces en informática, yo soy ingeniero de telecomunicación, pero me he dedicado a la informática muchísimos años, informática entendiendo por el desarrollo web, programación, y muchas veces, y ahora posiblemente esto no le gusta a los informáticos lo que voy a decir, pero la informática tiene complejidad accesoria, complejidad casi parásita, ¿no? Que los propios sistemas y lenguajes de programación han metido complejidad que realmente no es inherente, ¿vale? No es como la física, ¿no? La física a nivel del mundo es complejo
por la física en sí. La física cuántica ya es muy complejo de por sí como para que encima lo compliquemos más, ¿vale? Mi opinión como ingeniero es que la informática a veces se sobrecomplica, ¿vale? En sí misma, ¿no? Pero no necesariamente porque sea complicada. Aquí no, aquí esto es, quizás sea más ciencia que ingeniería en el punto donde estamos hoy. Entonces es difícil, porque como no está resuelto, es difícil, y de hecho quizá lo interesante es no complicarlo, ya es complicado de por sí, como para que lo compliquemos más, nos vamos a hundir en la propia complejidad, ¿no? Entonces, ya digo, falta talento. Recordar 3 ingredientes: talento humano, datos y talento de cómputo, de superordenadores. El talento, digamos, de cómputo se puede comprar, solamente es dinero. Los datos, hace falta generar datos, y aquí hay una mezcla, ¿no? Entre capacidad de coger datos y de analizar. Quizá requiera un poco de dirección estratégica y política para el tema de los datos, pensar en datos médicos, ¿no? En Europa se les llena la boca, ¿no?, con el tema este de protección de datos, no sé qué y tal, y realmente se pueden anonimizar los datos de forma muy sencilla y utilizarlos para mejorar sistemas de diagnóstico. Entonces, ahora mismo en Europa es muy preocupante, tenemos por un tema accesorio como los cookies. ¿Quién se preocupa de los cookies? Por Dios, ¿vale? Y estamos yendo por detrás, y no se pueden utilizar datos para temas como este, y vamos más lentos, y se están llevando el gato al agua en Estados Unidos, y aquí tenemos gente con talento. Yo conozco gente con talento de universidades españolas que necesitan datos. Entonces, una llamada al mundo, digamos, político, nacional y supranacional en Europa, para que fluyan los datos, para entrenar algoritmos para el bien, hablo de sanidad, temas como sanidad. Y luego la parte humana, que es lo que os comentaba, ¿no?, que es crítica. Entonces Didi busca, ¿no?, en Estados Unidos los sueldos son astronómicos. No solamente, siempre que hablamos de Silicon Valley es como un universo paralelo, vale. No os hablo de Silicon Valley. Hoy ha salido una noticia de que graduados en robótica en Pittsburgh, ¿vale? Os hablo de Pittsburgh, no os hablo de San Francisco, Pittsburgh. Para los que no lo sepáis, es un orden de magnitud, bueno, no realmente, pero quizá la mitad el coste de vida, a lo mejor en Pittsburgh. Hablan de sueldo de $200.000 para un recién graduado en robótica. Entonces es inaudito. Entonces tenemos que coger, y no es que quieran tirar el dinero, es que las empresas se invierten porque va a revolucionar una industria. Entonces, países típicamente no en la vanguardia tecnológica, como pensar Rusia. La economía rusa, por mucho que Rusia no suene mucho, es solamente está un poco por encima de la española, ¿eh? Pensar, Rusia es una potencia militar, económicamente es una broma, que no me diga Putin. Entonces tenemos que ver para nosotros como un país como España como una oportunidad. Entonces esto conviene despertar y aprovechar. Y después de esto, ¿qué? O sea, ¿cuál es el futuro? ¿En qué medida? Aunque ya has citado, hay posicionamientos estratégicos, ¿qué claves son las que debemos retener de todo esto? Pues mira, en la conducción autónoma la primera pregunta es, bueno, ¿y cuándo van a haber coches autónomos, ¿no? La respuesta varía según el país. En Estados Unidos ya puedes comprar coches con un nivel 3, cercano a 4, el más conocido es el Tesla. El Tesla es un coche que permite, sobre todo en autopista, poder has de estar cerca del volante porque el coche te puede avisar que necesita que tomes el control, pero puede conducir muchísimos kilómetros sin intervención humana. De hecho, es muy mediático. Hace poco murió una persona en un coche porque iba, por lo visto, estaba viendo una película o jugando al Candy Crush, no lo recuerdo, pero estaba haciendo otra cosa y pasó un camión que reflejaba y tuvo un accidente y murió, no cogió el control. Eso es un caso. Mirar, por favor, en YouTube Tesla accident avoid, ¿no? de evitar accidentes en coche. La cantidad de vidas que el coche ha salvado ya, ¿vale? Por una, ¿vale? Esto es, por supuesto que y más ahora que estamos todavía en la infancia de esto, va a haber algún pequeño accidente, pero no importa que haya un accidente. ¿Cuántos accidentes humanos hay? Muchísimos, y no por eso prohibimos que la gente conduzca. Entonces,
Y esto además, esto es como los ordenadores, siempre van a mejor. Los coches autónomos siempre van a ir a mejor, no van a ir nunca más volverá a ocurrir el error ese que ocurrió con el Tesla, porque ya se ha metido en el sistema y aprende. Eso es lo bueno de la inteligencia artificial, que reaprende siempre. Entonces en Estados Unidos ya se puede comprar un coche que tiene además un sistema que va a ir mejorando continuamente. El coche se actualiza por internet y cuando meten una mejora, tú un día lo enciendes y conduce mejor el coche. Un coche que va a ir aprendiendo continuamente. En España no se puede. Puedes comprar un Tesla, que es un coche eléctrico, pero la legislación en España no permite conducción autónoma todavía. Entonces, es muy triste. A pesar de que el coche lo permite, en España no podemos beneficiarnos, aunque nos gastemos el dinero con el coche. No solamente hay vehículos americanos, Audi tiene el último modelo, que lo ha anunciado hace unos meses, que también tiene un sistema de conducción autónoma. Equivalente, se cree que es como equivalente al Tesla. El coche de Tesla no utiliza el sensor este grandote, el láser, que llevan el coche que habéis visto con el coche de Google. El coche de Tesla se basa en cámaras, ¿vale? En muchas cámaras y en radar, que es un sistema más barato. ¿Cuándo va a haber el coche 100% autónomo? Nadie lo sabe, ¿vale? A mí no me gusta ser futurólogo y menos en ingeniería. Yo sí que mi opinión, pero que no sirva de sacarla de contexto, es que el coche casi 100% autónomo estará en 15 años segurísimo, y en 10, yo creo que en 10 también va a estar. Pero antes nos vamos a beneficiar muchísimo de trayectos cortos y solamente en situaciones muy extremas va a conducir. Pensar que además un coche autónomo, ahora mismo el objetivo es que conduzca como un humano, el objetivo, pero en cuanto se llegue ahí, mi pronóstico es que muy rápidamente será lo que se llama superhumano. Superhumano es que evidentemente tiene una capacidad de reacción muchísimo más rápida y es capaz de percibir situaciones de riesgo más rápido. De hecho, el coche de Tesla en algunas cosas ya es superhumano. Si veis los vídeos, hay un vídeo, varios muy llamativos, en el cual el coche va por autopista rápido, debe ir a más de 100 por hora, y de repente tú ves que dos coches delante se empiezan a acercar y antes de que ocurra nada, se pone a pitar el coche y frena. Y claro, tú en ese momento dices, ¿qué pasa aquí? Efectivamente, al cabo de 3 segundos, los dos coches que se iban a chocar se han chocado, han dado vueltas de campana, y gracias a que el sistema ha hecho una predicción de que eso iba a ocurrir, ha frenado. Eso para mí es superhumano. Una persona, yo veo eso y no freno de manera sistemática antes. Entonces, eso está ya hoy en día comercialmente en Estados Unidos y en más países. Audi tiene otro, todas las empresas están haciendo, entonces lo veremos pronto. Veremos coches autónomos y luego también veremos evidentemente camiones autónomos. Se va a evitar. ¿Para qué sirve? No solamente para comodidad cuando conduces, pensar, hay accidentes de muerte en carretera también de ciclistas, ¿vale? Un coche autónomo es muy raro que vaya a atropellar a un ciclista, estará programado para respetar la distancia, para no adelantar cuando no pueda. Entonces, los coches, la conducción autónoma tiene efectos directos, ¿vale? Que es, vale, se revoluciona la industria, perfecto, vale, se bajan las muertes en carreteras de forma directa, ¿no? De gente que muere en el coche, pero ahora de repente los ciclistas podrán conducir de manera más segura por carretera. Entonces, hay una serie de efectos de segundo nivel con un coche autónomo que va a revolucionar la industria, y como digo, yo creo, a tu pregunta, Andrés, en 15 seguro al progreso que vamos hoy, pensar la informática lo rápido que avanza, y esto es en muchos casos capacidad de cálculo y datos. Entonces, y muy posiblemente en 10 tengamos 100%. Hay gente que dice menos, pero yo soy un poco más, me gusta ser más conservador.